Los términos del contrato de compra-venta no fueron modificados en ningún momento, por lo que no se desprende que hubiese un cambio de condiciones a favor del doctor Luis Videgaray Caso a partir de que tomó posesión como secretario de Hacienda y Crédito Público. La obligación en relación con los conflictos de interés está referida a los servidores públicos en activo y no a particulares, como cuando se celebró el contrato de compra-venta del señor Luis Videgaray respecto del inmueble referido. Por lo anterior, no existió violación a la obligación impuesta en la fracción 12ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Respecto de la fracción 13ª, esta fracción obliga a los servidores públicos a desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga. Como se señaló con anterioridad, el doctor Luis Videgaray Caso no adquirió el inmueble siendo servidor público, ni tampoco se modificaron los términos del contrato de compra-venta que pudiera significarle algún beneficio. Se comprobó que el contrato de compra-venta se celebró el 10 de octubre de 2012 y que los pagos fueron hechos con el patrimonio del doctor Luis Videgaray, que tenía declarado ante las autoridades respectivas, tanto en su carácter de diputado federal como en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público. Con ello queda demostrado que no se obtuvo ni se pretendió obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que como servidor público le corresponden. Respecto de la fracción 22ª, esta fracción impone la obligación de los servidores públicos de abstenerse de usar su posición para inducir a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir algún acto de su competencia que le reporte un beneficio, provecho o ventaja. Con los 15 expedientes de investigación con los números DGDI 31-2015 a DGDI 44-2015 y DGDI 50-2015, se demostró que a los servidores públicos que participaron en las contrataciones no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento. Adicionalmente, se demostró que no hubo beneficio, provecho o ventaja en el contrato de compraventa del inmueble que previamente había celebrado con anterioridad al 1 de diciembre de 2012. Se encuentra acreditado con los expedientes de referencia que no hubo participación indebida del doctor Luis Videgaray Caso en los procedimientos de contratación de obras o servicios, lo que excluye la existencia de cualquier beneficio, provecho o ventaja, razón por la que no hubo violación a la obligación impuesta en esta fracción. Fracción 23ª en relación con el doctor Luis Videgaray Caso. Esta fracción prevé la obligación de los servidores públicos de abstenerse de adquirir bienes inmuebles que pudieran incrementar su valor o que mejoren sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento. Al haberse realizado la compraventa del inmueble con anterioridad a que el doctor Luis Videgaray Caso fuera servidor público federal, no realizó dicha operación con el objeto de que el inmueble tuviera mejoras en sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión, pues en aquel entonces no tenía el carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público cuando sucedió la compraventa y por ende no autorizó ni tuvo conocimiento de ninguna obra o inversión que pudiera mejorar las condiciones de dicho inmueble. Por lo anterior, no existió violación a la obligación prevista en la fracción 23ª
del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasemos ahora a las conclusiones del caso. Por todo lo expuesto, esta Secretaría, por conducto de las unidades administrativas competentes, determinó que no existió por parte del licenciado Enrique Peña Nieto responsabilidad en relación con el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª. Para adoptar esta determinación, se investigó también la conducta de la señora Angélica Rivera Hurtado en su carácter de particular por estar casada con el servidor público, lo que permitió concluir que el presidente de la República no incurrió en violación de las obligaciones que le impone el precitado artículo, ya que se comprobó la legal existencia del contrato de compraventa con reserva de dominio de la Casa de Sierra Gorda 150, el cual fue celebrado antes de su carácter como servidor público federal del señor Enrique Peña Nieto. Se comprobaron también el pago de las obligaciones derivadas de dicho contrato hasta que se dio por terminado en forma anticipada el 11 de diciembre de 2014. Y quedó comprobado que dichos pagos se realizaron con el patrimonio de la particular, mismo que provenía de su cuenta bancaria, en donde se depositaron los recursos derivados de su trabajo. Se acreditó que con motivo del inicio del encargo del licenciado Enrique Peña Nieto como presidente de la República, no hubo modificación alguna a los términos originales del contrato de compraventa con reserva de dominio del inmueble que implicara condiciones favorables derivadas del carácter de esposa del servidor público. Asimismo, se resolvió que el doctor Luis Videgaray Caso, en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público, no incurrió en violación de las obligaciones previstas en las fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y que ya se han referido. En virtud de que en este caso el compromiso es hacerlo plenamente transparente, he decidido poner a disposición los expedientes de investigación al público en general y no restringir el acceso a solo un grupo de expertos. Lo anterior con el propósito de que cualquier ciudadano interesado pueda revisar la investigación referida y conocer también a detalle los pormenores de la misma, así como la documentación relacionada en sus actuaciones. Así que en unos minutos estará a disposición de cualquier ciudadano del mundo el expediente y todo lo aquí dicho en la página www.funcionpublica.gov.mx. Estoy a sus órdenes para las preguntas que ustedes tengan en amabilidad realizar. Muchas gracias. Tiene la palabra Ariana García del Universal. Gracias, secretario. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, de esto se concluye que en realidad nadie tiene responsabilidad alguna,
por el simple y sencillo hecho, secretario, de que todo ocurrió previo a que el presidente Enrique Peña Nieto asumiera su posición como titular del Ejecutivo Federal, por ese simple hecho, secretario. Por otro lado, déjeme preguntarle que en el caso del secretario Luis Videgaray, pues bueno, el inmueble en Comento lo adquiere en octubre de 2012. Para esa fecha, el presidente Enrique Peña Nieto pues ya estaba declarado como presidente de la República y de acuerdo a notas periodísticas, tomando en cuenta que estas también fueron vistas para la investigación, pues Luis Videgaray era parte del equipo de transición, era ya parte, y para ello se destinan recursos para equipos de transición. Eso no fue tomado en cuenta. Y por último, no hay los contratos, en este caso de Grupo IGAS, se mantienen como están, no hay ningún contrato, se pidió que se rescindiera. De los 111 funcionarios, todos siguen en sus cargos, nadie fue dado de baja por estos hechos. Muy bien, muchas gracias, Ariadna. Es pertinente con tu pregunta abundar en la forma como se materializa el conflicto de interés en las leyes mexicanas. Básicamente, el conflicto de interés, de acuerdo a un artículo de nuestro marco legal, que es el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, indicaría que se materializa o cuando un servidor público recibe un beneficio indebido o cuando en el desempeño de sus funciones rompe con la imparcialidad y beneficia a alguna persona por encima de los procedimientos. Entonces, más allá del simple hecho de que sea titular del Ejecutivo, este caso otorgó el espacio para poder analizar qué es lo que sucede con los hechos previos y una vez que es presidente de la República, es decir, con los contratos celebrados por su esposa y por él mismo en forma previa a que ocupa el cargo. Y la condición para que se materialice el conflicto de interés, dados los hechos de la compra de los inmuebles en forma previa, es que los contratos hubieran cambiado. Solo así se materializa un beneficio del servidor público en hechos previamente firmados. Y lo que se ha demostrado, de acuerdo con lo entregado en el expediente, con las diligencias hechas a autoridades y con el análisis que realiza esta Secretaría, los contratos de los bienes inmuebles, tanto de la señora Angélica Rivera del año de 2012, como del propio señor Enrique Peña Nieto en los años 2005 y 2006, dichos contratos no se modificaron. Por lo tanto, además del hecho de ser titular del Ejecutivo, es importante ver si a partir de que ocupa el cargo cambiaron las condiciones de los contratos previamente firmados con particulares, y en ambos casos no fue así. Ciertamente, el conflicto de interés está dirigido a la condición de ejercer el cargo de servidor público, sobre todo cuando se trata de situaciones que tienen que ver con contratos o con contrataciones públicas con particulares. En relación con el secretario de Hacienda, efectivamente, en el expediente se analiza la condición vinculada con el hecho de que pertenecía al equipo de transición. Cabe recordar que los recursos públicos que fueron entregados al equipo de transición no fue para efectos de sueldos y salarios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.